El día de hoy traigo la historia del corrido más famoso del dueto Bertín y Lalo, el corrido de Claudio Baena. ¿Quién era Claudio Baena? Bueno, Claudio Baena era un tío lejano de Bertín y Lalo por parte de su papá. De hecho, el corrido lo compone su papá, Narciso Gómez. Y bueno, pues sin lugar a dudas, es el corrido que le abrió las puertas a Bertín y Lalo para hacerse famosos y para hacerse conocidos. ¿Es real este corrido? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Bueno, este pasó el 30 de agosto de 1951 en el municipio de Atoyac. Eh, es un corrido que se ha vuelto muy famoso y es interesante porque no habla sobre un héroe ni un maleante. Ya ven que los corridos son de gente que mata a mucha gente, de gente que hace un acto heroico. No, Claudio Baena era una persona normal como nosotros, trabajaba, no se le conoce alguna acción de valor. Él no tenía familia, vivía solo. Era forastero ahí en el barrio de Atoyac, él había llegado de Morelos y tenía como 2 años ahí en ese lugar. Por eso es interesante que se haya vuelto tan famoso. Sin embargo, el sentimiento y la pasión que le ponen Bertín y Lalo, tal vez al ser su tío lejano, pues hizo que este corrido se haga tan famoso. ¿Vean? Dice el corrido: quiero que presten su atención mis camaradas, por un momento voy a darles a saber la triste historia que pasó en el mes de agosto. Yo con tristeza y con dolor les cantaré. Así es, un 30 de agosto es cuando Claudio Banena estaba ahí en Atoyac. Él vivía en un lugar llamado Rincón de las Parotas y bajó a Atoyac a hacer algunos menesteres. Él, como les digo, no tenía familia, pero tenía muchos conocidos, lo conocían como una persona amable, trabajadora. Ah, Le gustaba a él tocar la guitarra, la bohemia. Cuando se juntaba con los amigos, él tocaba, él cantaba. Así que pues las personas lo querían eh, porque pues animaba las fiestas, ponía el sabor. También cuando había un velorio, pues lo llamaban mucho para que tocara. Él tocaba la guitarra y alguien llamado Onésimo Barrientos lo acompañaba con el violín. Así que pues a él lo querían por eso. Pues ese día él bajó a Toyac, era conocido, como les digo, porque le gustaba tomarse algunas tequilas. Y un hombre desconocido, quién sabe si sea un rival del pasado o pues no sé, se acercó y para darle confianza pues le invitó a tomarse un trago. Y como les digo, la cultura mexicana tenemos muchas virtudes como ser hospitalarios, ser amigables. Pero tenemos nuestros defectos y cuando alguien anda en borrachera y le invitan a tomar, empieza a pensar que esa gente es su amigo. Se hacen amigos, muy buenos amigos de un día para otro. Entonces este hombre, sabiendo eso, lo invitó a tomar, le dijo que le gustaba cantar y ahí se fueron haciendo amigos. Pues sucede como narra el corrido, llegó a casa de Juan Gómez. Ahí le dijeron que no se fuera porque la canción dice, él vivía en ese barrio del Rincón. Dice, tomó rumbo para la sierra. O sea, ya se iba, pero se fue acompañado de este amigo. Y le decía, no te vayas, está lloviendo, está solo, ya es tarde. Vivía él solo en el barrio del Rincón, así que era peligroso que, pues si a él le pasaba algo, nadie se daba cuenta hasta los 2, 3 días, porque pues, como al vivir él solo, y fue lo que pasó, este amigo, eh, por ahí mismo cerca, le dio muerte. ¿Cómo fue muerto Claudio Baena? Bueno, en el corrido e incluso en el video se ve como que lo golpea, pero lo cierto es que no, él fue ahogado. Tal vez le dio un golpe con una piedra o algo, pero lo sumergieron en el río de ahí. Eh, Hoy hay una colonia que se llama El Chico, ahí, en ese brazo del río.
Y el chico, porque ahí estaba un chico zapote, que es donde sepultaron a Claudio Baena, donde recuerdo el de corrido. Pues a Claudio Baena lo empezaron a buscar, eh, pero no lo encontraron. Una niña llamada Custodia Fierro Chávez dice que ella era una niña y que todos los niños empezaron a decir que habían encontrado a un cuerpo pues ahí. Y entonces ella quería ir al ver al muerto, pero dice que a ella no la dejaron ir, pero que los demás niños sí fueron a ver el cadáver. Y sí, era Claudio Baena. Hablaron a un amigo de él llamado Raimundo Barrientos. En la canción nomás dice Raimundo, pero se llamaba Raimundo Barrientos. Y él fue a, a verlo. Y pues sí, él lo encontró. Él encontró a Claudio Baena, lo reconoce y dice, sí, sí es él. Y bueno, es una pena lo que pasó. El crimen fue muy comentado, mucha población, porque Claudio era muy amigo de todos. Él tenía una milpa en un lugar llamado Plan del Guayabal y ahí se quedó la milpa preparado para sembrar el maíz. Ya había quemado él para sembrar más, pero pues no. Y pues ahí quedó él. Don Onésimo Barrientos recordó que al final de su vida que el asesino lo ahogó, como ya le decíamos, y ahí lo encontraron a los 3 días, ya estaba blanco y pues ya los peces pues ya habían intentado alimentarse. Así que las autoridades lo sacaron, lo jalaron del río para la orilla y fue que dijeron que ahí lo sepultaran porque como pues ya no era fácil que llegara, que lo llevaran para velarlo y todo eso. Y había un árbol de chico zapote y, y ahí lo sepultaron. La tumba estuvo visible durante mucho tiempo ahí en ese lugar. Está antes de la apertura de la carretera por la que se subía hacia la sierra. Mucho tiempo estuvo la tumba ahí y a la gente le daba miedo pasar porque decían que el muertito espantaba. Las ideas pues, pero ahora ya no está, pero ahí estaba el zapote. El Rincón de Parotas, o más bien en el Rincón de Parotas no supieron cuál fue su otro apellido. Él ahí vivía, pero solo lo llamaban Claudio Baena y que era de Morelos. Tenía 2 años que había llegado ahí a la comunidad. Era delgado, era flaco, el buen Claudio Baena. Eh, Don Onésimo Barrientos recuerda que en ese tiempo, cuando pasó lo de Claudio Baena, no había carretera, solo había caminos de herradura, y para venir a la sierra caminaban por toda la orilla del río y encumbraban por donde estaba aquel chico. Aunque en ese tiempo ya estaban trabajando en la apertura de la carretera, porque Raimundo Barrientos, quien fue a reconocer al cadáver, andaba trabajando en la obra ya para hacer la carretera. Todavía no había carretera, fíjense. Otros datos que recuerda la gente es que antes de salir de la ciudad, por donde ahora está la colonia Herminia Gómez, vivía precisamente la familia Gómez, quienes invitaron a Claudio a quedarse a dormir, la casa de Juan Gómez, pues, porque ya andaba borracho y estaba lloviendo. El comandante Leocadio Pino Rosas le tocó recoger el cadáver de Claudio Baena. En esa época fue al que le tocó ir. Hubo muchos comandantes en esa época, pero en ese momento estaba él. Le decían Coco Pino. Y pues él le tocó ir y le tocó ver ese suceso. Bertín y Lalo le suman mucho sentimiento al corrido. Él era pues su pariente lejano. Aparte, como el corrido lo compuso su papá, menciona Bertín Gómez que su papá lo cantaba. Su papá no sabía tocar guitarra, él lo compuso a capela y se aprendió las estrofas. Y dice siempre que se tomaban unas copas, se juntaban, cantaba a capela el corrido de Claudio Baena. Y ellos se lo aprendieron. Así que cuando ellos les graban un disco como dueto, el primer corrido que quisieron grabar fue el de Claudio Baena. Y bueno, pues miren qué buen tino de que él pegó mucho el corrido.
hasta el día de hoy no hay presentación de Betín y Lalo que no les pidan el corrido de Claudio Baena. Qué interesante historia, porque nos habla de traición, nos habla de no ser confiados, también nos habla cómo ese tipo de vicios pues llevan a malas compañías. Y ha quedado ahí grabado en la memoria de las personas de Atoyac, de Guerrero y de todo México. Sin lugar a dudas, pues nos demuestra cómo un corrido siempre debe ser verdadero, y es el caso también de este corrido de Claudio Baena.